Muy buenas tardes, mi nombre es Shirley Remache Tetún. Este es el programa Un Sendero en Psicopedagogía. Estamos transmitiendo por el canal RBP TV Digital. El tema de hoy es Pedagogía Waldorf. Les recordamos que este programa llega gracias a la Fundación El Baúl de Pinocho de Ecuador y a nuestro auspiciante, el CDI Huellas. En este periodo de pospandemia hemos evidenciado que para que la educación no se detenga, nos vimos obligados a digitalizarnos. Y esto hizo que nos alejáramos del contacto tanto personal como social que nos brindan las escuelas. Y más aún las escuelas Waldorf. Esto hizo que se agudizara de manera significativa el desarrollo de nuestros estudiantes con necesidades educativas especiales. Es por eso que es el tema que tenemos hoy, el de Pedagogía Waldorf, donde vamos a conocer las escuelas Waldorf. Las escuelas nos preparan de manera íntegra, manteniendo el contacto con la naturaleza, trabajando el desarrollo integral del ser humano. Es por eso que este día tenemos como invitada de lujo a Patricia Córdoba. Ella es actual presidenta del FEIDET, es maestra Waldorf, capacitadora coach pedagógica, habla idiomas como portugués, inglés y español. Estudió en la Escuela Superior Rudolf Steiner en Sao Paulo, Brasil. Es profesora de segunda enseñanza en Pedagogía y Ciencias de la Educación de la UTM y también es licenciada en Ciencias de la Educación de la especialización de Pedagogía Musical. Tiene un diplomado en docencia universitaria de la Universidad Central del Ecuador. Es capacitadora nacional e internacional de Pedagogía Waldorf. ¿Podemos compartir, por favor, las diapositivas? Bienvenida, Patti. Muchas gracias. Buenas tardes, Shirley, y a todos quienes nos acompañan. Está saliendo las diapositivas, salieron chiquititas. Ahí se ven. Ahora sí se ven. Cuéntanos, Patti, ¿qué es la pedagogía Waldorf? Bueno, la pedagogía Waldorf como tal, el nombre mismo no es lo que se aplica como enseñanza-aprendizaje, sino tiene que ver más bien con un proceso, contexto histórico, que la primera escuela fue hecha para los obreros de la fábrica de cigarrillos Waldorf Astoria. Y luego, pues, la gente lo fue generalizando como pedagogía Waldorf y hasta llegar al momento actual, ¿no? Más era la escuela Waldorf, que fue obviamente donada el primer espacio por Emil Molt, que era el dueño de la fábrica de cigarrillos Waldorf Astoria en Alemania. En Stuttgart fue donde se hizo esta primera escuela y ahí pues surgió realmente todo un movimiento mundial. Ya, en este lugar donde vemos aquí, ¿verdad? En esta diapositiva, ya la pedagogía Waldorf tiene 100 años, cumplió el año pasado, ¿verdad? Sí. La pedagogía Waldorf en realidad ha tenido 100 años en los que su vida y su tránsito y aún todavía se sigue sintiendo la vigencia. Es una metodología, una pedagogía, una ciencia en la que se toma en cuenta al ser humano desde una visión renovada, donde lo tomamos como un ser completo, trino, ¿cierto? Desde cuerpo, alma y espíritu, donde lo que nosotros hacemos es educar, guiar y potenciar todas las habilidades propias de un ser humano. Es por eso que yo en la presentación hacía el énfasis, Patti, de que tú tienes dentro de tu formación pedagogía musical y tienes idiomas, porque aquí vamos a conocer cuáles son los requisitos para que exista una escuela Waldorf. Pues sí, bueno, en realidad existe una organización internacional y mundial que ha llegado inclusive a varios acuerdos de cómo tienen que darse estos procesos, y esto se ha dado pues en la Haya, que es un espacio geográfico en el mundo en donde se realizan las mayores reuniones para llegar a acuerdos. Y en este caso, para nosotros, los acuerdos internacionales de la pedagogía Waldorf, el uso del nombre,
Y los requisitos realmente que se piden para que una escuela Waldorf pueda llamarse como tal, primero es que dentro de la escuela, si no ha sido fundada por maestros todos formados, por lo menos uno que pueda guiar a los nuevos que inician, que también están en formación. Eso es uno de los requisitos. Otro es obviamente estar constituida legalmente en la localidad, en el país en donde se la haya creado, pero también con un tiempo que tiene de un proceso de ir hacia la legalidad. No necesariamente desde un principio, pero sí hacer el camino hacia eso. Y de ahí finalmente, claro, es el hecho de tener un tiempo de existencia, sostenerse, al menos unos 3 años primeros en los que uno prueba y se prueba que el personal primero que está trabajando con nosotros es el idóneo para hacer un trabajo conjunto por muchos años de la vida. Cuéntame, Patti, ¿qué es la FEIDEF? FEIDEF es una fundación ecuatoriana que se dedica a la educación, a la inclusión, integración, desarrollo y futuro de iniciativas Waldorf y también no Waldorf. Sí, FEIDEF está encargada, se puede decir en este momento, de difundir la pedagogía Waldorf a varios niveles. Entre estos, acompañar jardines de infancia que están ahorita en este proceso con un programa Arte Educar, que es el que hemos lanzado en la pandemia para padres de familia. Y también el seminario para la formación de maestros Waldorf, que en este caso ya es el segundo que estamos nosotros ahora organizando y ya con una experiencia de la anterior, pues y ahora con la pandemia, con nuevas, como propuestas, con nuevos contenidos, con nuevos también desafíos, ¿no? Porque no es lo mismo que antes teníamos y hasta la pedagogía Waldorf ahora también está en este proceso de refundarse, como decimos nosotros. Claro, es muy importante que nos demos cuenta que dentro de la educación, como lo dije al inicio, nos vimos obligados a digitalizarnos y la pedagogía Waldorf también, a pesar de que la pedagogía Waldorf toda la formación siempre fue presencial para ponernos en contacto con la naturaleza y la presencialidad, pero ahora se está dando para que la hagamos de manera digital, ¿verdad? Esta formación. Bueno, nosotros realmente pasamos un proceso bastante fuerte en la pandemia porque justamente era no a las pantallas, no en absoluto siempre a los padres esto, y fue realmente encontrarnos con, ¿y ahora? Entonces lo que nosotros hicimos, nos tocó en el corazón, fue hacer el programa para los padres y no tener a los niños directamente en la pantalla, sino solo ciertos momentos con sus padres para ir aplicando los programas que nosotros les íbamos dando. Eso nos dio bastante buen resultado y vimos que no estábamos obligando a los niños a estar en las pantallas horas. Eran 3 veces por semana, media hora que hicimos con los padres, pero ahí presentes, y el resto del tiempo capacitando a los padres. Y de ahí cada vez menos pantalla para los niños. Claro, pero hizo que además, porque todas las escuelas hicieron programas que los padres podían llevar a cabo. Entonces, ¿qué más o menos ustedes pusieron dentro de los contenidos que veían con los... Porque tenemos que hacer ver un poco de lo que realmente es la pedagogía Waldorf. Es ese contacto con la naturaleza, es esto, dejar de digitalizarnos un poco y mantener el contacto natural. ¿Cuáles son las actividades? Podemos nombrar un par de actividades que nos hayan motivado dentro de esto que vivieron ustedes en la pandemia. Bueno, sí, para nosotros el desafío mayor fue el espacio del preescolar. ¿Cómo hacerlo, no? Realmente esto era algo que era inaudito intentarlo. Sin embargo, cuando nosotros nos dimos cuenta que los padres eran nuestras manos, nuestros ojos, nuestras voces inclusive, fue así como se los pedimos: canten, hagan poemas, hagan rondas, nosotros les vamos a guiar, pero ya nosotros no podremos sentir, les decíamos, ni el calor de los niños, ni las risas, ni podremos sentir el abrazo, pero ustedes sí. Aprovechen esta época, generen estos espacios que nunca en su vida los soñaron, ni nosotros, y hagámoslo así. Y un día de jardín, de cantos, poemas y rondas, como se abre el día, y luego de juegos en la casa, juegos simbólicos, creativos, artísticos, actividades artísticas que se hacían y actividades de trabajo mismo, cada día una actividad. Y luego, terminando el año, un proyecto por semana. Esto nos dio realmente bastante resultado en el preescolar.
Y en la parte de la primaria, ¿cómo hacer ahora? Decíamos la clase principal. Cuando nosotros hacemos una época, un mes entero de una materia, y ahora cómo los padres van a tomar esto, ¿no? Y era empezar a desayunarse para los padres, que así se hace la clase, ¿sí? Y era matemáticas un mes entero y decían, pero, ¿y los niños se van a cansar? No, ellos no se cansan, más bien van a aprenderla bien. Y fue un resultado lindo, porque los padres también aprendieron matemáticas nuevamente al estilo Waldorf y estaban maravillados. Eran como tener un alumno más. Para nosotros fue realmente una experiencia muy gratificante, porque el papá y la mamá estaban ahí en la pantalla con el niño, trabajando en su propio cuaderno, haciendo la misma actividad para luego poderlos guiar en la tarde y al día siguiente que no se conectaban con nosotros. Estas actividades que propone la pedagogía Waldorf son las que a mí me engancharon en cuanto a la metodología, porque es tan difícil y complicado para nuestros estudiantes con necesidades que explicarles sin que las pidan a las matemáticas. Entonces, con algo tan fácil como de encontrar en el medio, como son las piedritas, como son las conchitas, con estos elementos naturales, ¿qué tipo de actividades, Patti, hace la pedagogía Waldorf para que lo conozcan quienes nos están Bueno, claro que sí. Cuando los niños están en preescolar, realmente lo que nosotros atendemos con las actividades son sus sentidos primero, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el equilibrio, la orientación, el movimiento, toda esta parte que es fundamental para desarrollar todas las destrezas y prepararlos para el conocimiento. Ya después, cuando ellos ya han pasado todo este espacio de pintar, dibujar, jugar, moverse, equilibrar, vamos a la primaria. Ya ellos están preparados desde la parte vital y de la parte física. Ahora hay que empezar a hacer el ritmo de trabajo y cuando nosotros entramos a la materia, nunca lo hacemos directamente con el concepto, sino lo entramos con historias, lo entramos con cuentos, lo entramos al niño, lo adentramos inclusive en la imagen primero. Y después de la imagen, el niño va captando que ahí hay un conocimiento, que hay un saber, que hay algo que él va a aprender y hacer lo suyo. Y de repente el concepto nace. Ah, es que este es el número 2, entonces. Cuando recién contábamos nosotros apenas de la historia de un cisne que estaba en el lago y que de repente él se puso, qué sé yo, ¿no? En una postura tan bonita porque se vio reflejado en el agua y de repente el cuerpo, pues, del cisne hace este número. Y viene otro y lo encuentra y ahora hay 2 cisnes en esta historia. Y ahí los niños entonces van sacando sus propias conclusiones y así en las letras es de la misma manera. Son procesos, ¿no? Un poquito largos al principio, pero es así como afianzamos la escritura primero, luego lo hacemos con la lectura, igual en las matemáticas. Pero todo a base de cuentos, dibujo, arte, canciones, poemas y juegos rítmicos musicales, sobre todo en la matemática. Y esto de las rutinas, ¿cómo se llevan? ¿Cómo se llevaban en la escuela y cómo se llevaron después en casa? Con la ayuda bueno, antes, claro, cuando un padre de familia me decía, explícanos cómo es la escuela Waldorf, y yo teníamos que hacer la entrevista en Zoom, le decíamos, ¿quieres que te cuente cómo era antes la escuela Waldorf o cómo es ahora? Porque esto es diferente, ¿no? Y antes, pues claro, comenzábamos en la clase primero con los niños, recibiéndolos, a veces íbamos primero a arreglar algo en la jardinería, si es que era el día de jardinería, y luego entrábamos a la clase a hacer la actividad rítmica, ya para prepararnos a la clase como tal. En la actividad rítmica entraban aspectos rítmicos musicales, corporales, el aspecto también literario, todo lo que tenía que ver con esta parte rítmica del lenguaje, ¿no? Que son los poemas, son estas actividades primeras, canciones, etcétera. Y la preparación misma del todo en su ser para la clase que se va a dictar. Y luego de esto, entonces íbamos como 1 hora y media con la clase como la materia que decimos, la época de matemáticas, de ciencias sociales, pero esto va en 3 semanas con la misma rutina. Terminaba eso y se hacía un dibujo de formas, que es un aprestamiento hacia la geometría, es un propedéutico de la geometría en precisión. Y después de esto, a una pausa. Luego de la pausa, las artes. Si es que estábamos en época de modelado, pues es la época de modelado. Si estábamos en la época de tejido, tejido. Y así cada una de las actividades. Son varias materias que acompañan a la clase principal, que son materias complementarias o las especiales, como las llamamos acá en Ecuador. Eso me anima mucho porque
además de todas las materias que ustedes ven por épocas, como tú lo decías hace un momento, primero ven, supongamos, lengua, después ven matemáticas, después, ¿y cuántas semanas es que veían cada materia? Cada escuela puede realmente poner el tiempo, ¿no? Acá desde nuestra experiencia, en nuestros centros que nosotros tenemos, que estamos trabajando juntos en la parte curricular, no es que tenemos los centros, sino lo hacemos cada 4 semanas, la verdad. Y cada 4 semanas, por ejemplo, matemática, comienza lenguaje, que por lo general es la primera materia que comienza porque es el proceso de comunicarnos primero, ¿no? Comienza el lenguaje y de acuerdo al currículum que le toque en el grado que está, y después de ese mes vamos a pasar a matemáticas. Luego de matemáticas vamos a pasar a ciencias naturales o de la naturaleza. De ahí volvemos a lenguaje, pasamos otra vez por matemáticas y vamos a ciencias sociales. Y después de ciencias sociales volvemos al lenguaje, luego matemáticas y luego vemos si es que está faltando algo de algunas de las asignaturas, la ponemos como siguiente época. Y los 9 meses o 10 meses, dependiendo de la propuesta que tenga la escuelita, hace que se cumpla el currículum total del que nos exige también aquí en la localidad. Se cumple todo el pensum. Y cuéntame una cosa, ahora que hablas del currículo, nosotros en educación inicial en el Ecuador tenemos un currículum a nivel nacional. ¿Cómo hicieron para compensar y encadenar este currículum con lo que ve Pedagogía Waldorf? Bueno, en primer lugar, proyectos literarios en el nivel inicial, ¿cómo lo hacen ahí? Cuéntame. Ya, nosotros todo lo que ponemos como la parte central del asunto literario es en la narración. El preescolar está inundado de narrativa, pero inundado en una hora del día, no a todo momento, ¿no? Claro. Sino la narrativa que es fundamental, ese es el tesoro del alma del niño de preescolar. A partir de esa narración, el niño está captando una cantidad de sabiduría, una cantidad de normas, una cantidad de ejemplos de vida misma, y además de eso, las imágenes están despertando en él una fantasía creadora, no una fantasía de fantasear. Nosotros hacemos mucho esa diferencia, y las actividades que son de destrezas y de todo este desarrollo que también es importante en esta edad, son de una manera muy natural, no son clases magistrales. Por ejemplo, si nosotros vamos a aprender los colores, que en todo lado esto es una gran preocupación, nosotros no les enseñamos los colores, solamente guardamos las telas rojas acá, las verdes acá, jugamos hoy con las amarillas, mañana les traigo unas telas verdes, miren esta tela color marrón que he traído, hoy voy a poner una cortina blanca. No hacemos las cosas, digamos, en este sentido como clase magistral, pero todo lo que tiene que ver con la vida misma la llevamos a la clase. El oficio, el trabajo, el guardar, el limpiar, el asear, el cocinar inclusive, ¿no? El respetar el turno por el otro, la fraternidad, el compartir un material. Allá en el jardín no tenemos material individual. La mayoría del material es grupal. Solo en los grandes, en los que ya están en el primero de básica, que llamamos acá, que ahora es preparatoria, para nosotros es el último año del preescolar. Y en la ley educativa todavía se hace esta percepción del niño todavía cualitativamente, la evaluación, no es que se le pone una nota. Entonces, él todavía pertenece al preescolar. Para nosotros es el año de transición. Y es como los llevamos, ¿no? A todos con un nivel de complejidad se hace. Los niños están juntos, por diferentes edades están juntos, como en la familia, los hermanos, los hijos. Pero cada niño de su edad va haciendo actividades más complejas y los niños lo van viendo. Los pequeños dicen, cuando yo esté grande, voy a hacer esa actividad que lo está haciendo mi amigo. Y eso les causa realmente muchísima ilusión de crecer. Listo, Pati. Vamos ahora a unos cortos comerciales y enseguida regresamos. Muchísimas gracias.
lo que tú nos decías, en el que el preescolar llega hasta primero de básica. Acá en la educación, en el reglamento de la educación, está primero de básica o preparatorio como un ciclo solo, que está ligado, que es el paso entre el preescolar y la educación primaria. Sí, la educación general básica, ¿ya? Entonces, este es un nivel único, pero no está divorciado del nivel inicial y tampoco está divorciado pero igual, de la misma manera que tiene la pedagogía Waldorf, ven las calificaciones cualitativas y no cuantitativas como lo ven en la básica elemental. Entonces, tenemos, se ha escuchado a la pedagogía Waldorf, tenemos lo mismo, estamos haciendo lo mismo, pero esta educación Waldorf y regresé a la primera imagen, era porque tú hablabas de las telitas que tenía. Esto es muy importante porque esto de aquí no lo llevamos en las escuelas. Cuéntame, en qué tipo de telas es, cómo las usan, eso. Mira, antes de la pandemia, todo era lana natural. Todo era los tronquitos del árbol que cayó, que está en la naturaleza, las semillas, las hojas, las piedras, las conchas, todo. Las telas que tenían que ser de algodón puro, todo esto. En la pandemia no podíamos esperar que los padres tuvieran esto, todos. Entonces les decíamos, por favor, con lo que tengan. Lo más importante era crear un espacio seguro para los niños. Lo más importante era crear un ritmo de vida que no se cortara. Lo más importante era crear una posibilidad de seguir desarrollándose, de que el niño pueda seguir madurando, creciendo y no que tenga, además del confinamiento, una imposibilidad de poder desarrollar sus facultades. Mientras que esto pasaba, nosotros sabíamos que en la parte dáctil no iba a haber esta presencia total del material natural, pero íbamos diciendo a los padres, conclusión, lo que ponemos en un jardín también tiene que ver con una forma de vida, también tiene que ver con una elección de vida. Quizás la ropa tiene que estar adecuada ¿a qué? A desarrollar todos los sentidos cuando puedes palpar un material natural. Entonces las telas, las sedas, los muñecos, las lanas que están puestas en su cabecita y todo es lana natural que lo confecciona la maestra por lo general, ¿sí? Y todo esto se lo adorna, que hace de ese ambiente un ambiente acogedor, amoroso, y el niño lo siente. Esto, claro, ahora después de la pandemia o en el proceso de desconfinamiento, va a tener que darse y va a ser el proceso ahora de ir cambiando en los padres ciertos aspectos, por la salud también de los niños, porque esto nos acompaña también la parte médica y otros aspectos que tienen que ver con la educación del autocuidado. Cuéntame, Pati, ¿cómo debe estar integrada la escuela Waldorf? Bueno, para que una escuela Waldorf pueda funcionar tranquilamente en un principio, necesita al menos una maestra de jardín de infancia y quizás un asistente. Las dos formadas en la pedagogía Waldorf, y la asistente no es menos importante en la pedagogía Waldorf, solo que la maestra principal es quien lidera en el aplicar los principios de la pedagogía, en aplicar lo que se ha programado, y la maestra asistente también hace ciertas actividades y responsabilidades dentro del jardín. En la primaria, un grado tiene una maestra o maestro y también cada grado va teniendo un solo maestro que puede ir girando, rotando para artes, dentro de las artes para la música. La pintura lo lleva el mismo maestro de grado, el dibujo el mismo maestro de grado, tiene que tener todo ese desarrollo también, pero más nos enfocamos al maestro especial como el de movimiento, gimnasia Bodmer, el de euritmia, el de música como tal, ¿no? Que también tiene que haber, y el de lengua extranjera. En caso de que no haya, como en nuestro país, que no existen estas especialidades todavía, es el maestro el que tiene que desarrollar esto, como se pide que el maestro también tenga un poquito estas habilidades, entonces él puede incursionar en las otras áreas especiales con un horario rotativo que le pueda permitir hacerlo después de la hora principal de clase. Cuéntanos, ¿qué es euritmia? Bueno, la euritmia realmente es un mundo maravilloso del lenguaje.
La euritmia es el campo más hermoso del alma humana en el que tú puedes visualizar el lenguaje en movimiento y la música en movimiento. A través del movimiento y del lenguaje corporal que la persona, el maestro, ejecuta en el espacio geográfico. Y la euritmia pedagógica tiene una característica importante y diferente de otras clases de la euritmia que son dadas y aplicadas solo para la escuela. Hay otro tipo de euritmia, que es la euritmia artística, la tonal, la curativa y todos estos aspectos, la higiénica inclusive, sí, pero en la escuela básicamente se aplica la pedagógica. Hay maestros especializados en esto. Su formación es bastante ardua, como casi lo haría un médico realmente, ¿no? Cuéntame, aquí en el Ecuador, ¿cómo me certifico como maestro Waldorf? Bueno, nosotros apenas estamos consiguiendo estos logros acá ahora, nos hemos decidido hacerlo porque a lo largo de los años nos ha tocado salir al extranjero a formarnos y pagando realmente rubros bastante aranceles muy altos por todos los aspectos. Y en este sentido, poniendo al servicio la pedagogía Waldorf de nuestro país, FEIDEF justamente es quien está en esta campaña de a través del seminario, de los seminarios que se están organizando, hacer el segundo seminario que tiene una duración de 3 años y el introductorio, requisito para entrar en un seminario, el introductorio por lo general dura no 6 meses, pero ahora en pandemia lo hemos tenido que hacer en 6 meses, una vez por mes, con una carga horaria de 5 horas y media cada bloque. Es así como nosotros estamos haciendo ahora. Y para certificarse tienes que tener un título universitario de docencia o de alguna carrera afín, estar graduado, egresado o por lo menos en el último año de la carrera afín o de la docencia mismo. Sí, el otro requisito es realmente querer, amar este trabajo de la docencia, querer ser otro camino, querer ser otro ejemplo, otra guía. Y cuando tienes esta decisión, cuando ya conoces en el introductorio qué es, sabes a lo que te metes, entonces la carroza va contigo y los 3 años se pasan volando. Luego hay un año de profundización, especialización, digámoslo, y de ahí es toda la vida, Shirley, toda la vida. El maestro que no se prepara toda la vida, no importa si no es Waldorf, es un sine qua non del maestro. Hay que prepararse constantemente porque es la época la que determina lo que tú vas a hacer con los niños cada año, lo que tú vives como época histórica. Y hoy es una de esas cosas en las que debemos pensar también. Y por eso FEIDEF ahora está ofreciendo este seminario que tiene varios enfoques. No es solo el pedagógico, sino también el terapéutico, el curativo, el arte como terapia y algunos otros aspectos que el maestro creemos que ahora tiene que tener herramientas para poder afrontar lo que viene. Claro, porque después de este periodo de pospandemia, nosotros hemos visto que se han agudizado muchas dificultades en nuestros estudiantes. Entonces, por eso es que debemos ver la parte terapéutica que también la ofrecen, según lo que te escuché, dentro de esta formación. Entonces, podemos tener herramientas y vamos a conocer herramientas que necesitamos. Mira, yo conocí la pedagogía Waldorf hace 7 años. Y cada vez entiendo que debo aprender un poco más. Cuando me pasaste la información, a pesar de que yo ya tenía un recorrido en pedagogía Waldorf, vi que hay muchas cosas que todavía me faltan. Y por eso he decidido formarme en pedagogía Waldorf y me pareció muy interesante porque los chicos siempre están aprendiendo. Así los chicos, cuando yo veía que los padres se iban porque después de este encierro que tuvimos en la pandemia, como terapeuta, los padres me decían, voy a irme a la playa, y yo le decía, claro, pero tiene que decir exactamente dónde se va. Y entonces ahí le explicaba, tenemos que ver este contenido con su hijo y lo vamos a adaptar a la realidad que están viviendo. Si se van a la playa, podemos hacer el conteo, podemos hacer clasificaciones, seriaciones, con todo el material que tenemos. Entonces, esto lo aprendí en pedagogía Waldorf. Y fue el engranaje para la parte terapéutica y cómo pude afrontar este periodo después
de, de esto que vivimos y que no teníamos un manual para conocer cómo actuar en este proceso, ¿verdad? Pero Claro. y que poco a poco le va a ir sirviendo a cada una de las personas que te quieran formar. Entonces, yo creo que ha sido muy enriquecedora la aportación que nos has dado. Cuéntales a los televidentes cuáles son los horarios, en qué fechas van a estar, se pueden comunicar contigo, conmigo. Gracias, Shirley. Sí, en todo caso, tú también tienes la información. Si alguien te contacta, por favor. Nosotros en FEIDEP estamos atendiendo cualquier tipo de inquietud. El seminario está ya en curso en cuanto al introductorio, pero este es un introductorio rotativo. Pueden entrar ahora las personas y después se les iguala. Y luego en noviembre y en diciembre vamos a tener justamente un cierre del introductorio con euritmia. Va a venir una estudiante ecuatoriana que está ahora en Argentina y vamos a cerrar con esto. Cada mes tenemos un bloque pequeño jueves en la tarde, que son 2 horas, y el sábado que tiene una jornada en la mañana hasta el mediodía. ¿Sí? Cualquier información lo pueden hacer, obviamente, al 0999-355-299. ¿Sí? Este es el WhatsApp al que pueden pedir información y ahí FEIDEP estará muy gustoso de brindarles toda la información del seminario. Estamos también en el Facebook como FEIDEP, estamos ahí también brindando información y ahí ustedes pueden alcanzar que ustedes quieran esta información. Bueno, Patti, la verdad, te agradezco muchísimo haber aceptado la invitación, el espacio para que nos des tenemos que nos han mandado saludos para Pamela, para Andrea y para Mariana. Un fuerte abrazo desde nuestra alma. Despídete y danos una... Muchísimas gracias. Lo que yo quisiera solamente dejar es como un pequeño mensaje que la pedagogía Waldorf no tiene textos para enseñar, ¿sí? Sino tiene una forma de vida y ahí está el maestro, aprender a vivir. Muchísimas gracias, Shirley, y a todos también por esto. Muchísimas gracias, Patti. Bueno, les agradecemos muchísimo por haber sintonizado el canal RBP TV Digital. Recuerden que estamos transmitiendo desde Guayaquil, Ecuador. Muchísimas gracias a nuestros auspiciantes CDI Huellas. Los esperamos la próxima semana desde este espacio, Un Sendero en Psicopedagogía, por el canal RBP. Los esperamos el próximo jueves a las 5:30 de la tarde. Un abrazo.